Soy David García Amaya, fotógrafo, profesor de fotografía, divulgador de la fotografía, y este es el canal Viva la Fotografía, un canal dedicado a este maravilloso arte fotográfico que a todos nos enamora. Y en el día de hoy voy a hablar de un recurso creativo, estético, que podemos utilizar en nuestras imágenes, en nuestras fotografías, para conseguir imágenes más impactantes, imágenes más atractivas, y ese recurso creativo es la simetría. La simetría, un recurso muy utilizado y que nos puede dar mucho juego en nuestras fotografías. La simetría es el equilibrio visual creado cuando los elementos de una imagen se reflejan de manera armoniosa. Este recurso crea impacto visual, sensación de orden y atracción estética. Podríamos hablar de dos tipos de simetría. Una simetría perfecta, donde hay un reflejo exacto, y una simetría aproximada, donde el equilibrio visual no es idéntico, ¿vale? No es idéntico. Fijaos, esta fotografía arquitectónica, la simetría se puede utilizar en cualquier tipo de fotografía, pero la fotografía arquitectónica es una fotografía muy agradecida cuando utilizamos la simetría. Por ejemplo, fijaos en esta imagen de este maravilloso edificio con esta perspectiva que utilizó el fotógrafo y una imagen donde los dos lados del edificio están prácticamente, casi completamente simétricos. Y se consigue una fotografía, como hemos dicho, con una sensación de orden, con una atracción estética muy interesante, muy potente. Sigamos hablando de la simetría, los beneficios de la simetría en la fotografía. Desde luego que guía la atención del espectador hacia el centro de la imagen, genera una sensación de calma y estabilidad. Y es ideal, como hemos dicho, para la arquitectura, por ejemplo, los paisajes e incluso los retratos. También se podría utilizar. Aquí vemos igualmente otra fotografía donde este templo, vemos las columnas a la izquierda y a la derecha, cómo el fotógrafo se ha colocado centrado para conseguir esa perfecta simetría en la imagen. La simetría la podemos conseguir directamente en la fotografía, pero si no es así, podemos utilizar algún programa de edición fotográfica que termine de conseguir esa fotografía simétrica que tengamos en la mente, que tengamos en nuestra cabeza. Sigamos, tipos de simetría en la fotografía. Podríamos hablar de simetría horizontal, simetría vertical, simetría radial, simetría translacional, diferentes tipos de simetría. En este caso es una simetría vertical donde los elementos se reflejan o están equilibrados verticalmente a lo largo de la fotografía. También, por supuesto, podemos utilizar la simetría horizontal. La simetría horizontal cuando tenemos algún tipo de lago, tipo de agua, charco, río, y se refleja en esas montañas, ese bosque, esos árboles, nos puede ayudar a conseguir una imagen donde la simetría horizontal consiga una fotografía muy equilibrada. Es un recurso cuando tenemos este tipo de situaciones, este tipo de paisajes que podemos practicar, podemos utilizar y seguro que conseguimos fotografías muy interesantes. También tenemos la simetría radial, donde los elementos se disponen en torno a un punto central. Por ejemplo, las cúpulas de los edificios pueden ser lugares donde podemos encontrar esa simetría radial, aunque seguramente va a ser menos utilizada, pero si tenemos algún elemento donde los patrones se distribuyan circularmente a lo largo de un elemento central, podemos utilizar esa simetría radial o podemos buscar la simetría translacional, donde hay una repetición de patrones similares en secuencia. Por ejemplo, las fachadas de los edificios pueden ser lugares donde encontremos esa simetría translacional. Simetría perfecta, simetría aproximada. Sí, la simetría perfecta sería donde los elementos, son idénticos. Pueden ser reflejos en el agua, pueden ser un edificio también. Nos puede permitir conseguir esa simetría perfecta. La simetría aproximada es donde, el equilibrio visual, los elementos que de alguna manera se reflejan, no son exactos, sino que hay pequeñas
diferencias. Fijaos, en este edificio casi podríamos hablar de una simetría perfecta, como se ha colocado también el fotógrafo con esta perspectiva desde abajo, fotografiando el edificio, esas líneas verticales que suben hacia arriba y esos elementos que están prácticamente perfectos a la izquierda y a la derecha, aunque, como vemos por ejemplo en el reflejo de los cristales, hay pequeñas diferencias en esos reflejos, pero es casi una simetría perfecta la que encontramos en este edificio. ¿Cómo podemos conseguir esa simetría? Tal vez podemos utilizar el visor de nuestra cámara, podemos utilizar esas líneas que muchas veces encontramos en el visor o en la pantalla también de nuestra cámara digital y podemos encuadrar los elementos simétricos utilizando esas líneas para que nos quede la fotografía lo más perfecta posible ya cuando realizamos el disparo, cuando realizamos la fotografía en la propia cámara. Luego podemos perfeccionar la fotografía, por supuesto, como hemos indicado anteriormente, con algún programa de edición, pero podemos ayudarnos con las líneas de nuestro visor para conseguir que los elementos simétricos estén perfectamente colocados, porque cuando buscamos la simetría y hay algún elemento que se nos cae y que no queda bien encuadrado, desde luego que hemos perdido el efecto que queremos conseguir. Tenemos que enmarcar, tenemos que encuadrar el elemento a fotografiar para que quede perfectamente simétrico. Ya os digo, si lo conseguimos en la cámara, perfecto, sirviéndonos de esos elementos de ayuda, que pueden ser las líneas que tiene el visor de los tercios en nuestro visor, en nuestra pantalla LCD, y si no, podemos perfeccionar la imagen con algún programa de edición que utilicemos. Aquí en esta imagen vemos cómo esa pantalla LCD tiene esas líneas que nos pueden servir para colocar esos elementos en el centro, por ejemplo, si tenemos una referencia central, y que los elementos simétricos queden lo más perfectos posibles. La simetría en la arquitectura, la simetría en los paisajes. Hemos comentado que, desde luego, la simetría se puede utilizar en cualquier tipo de fotografía. Uno de los elementos más agradecidos, sin duda alguna, es el paisaje, sobre todo cuando encontramos estos reflejos en el agua. Puede ser muy interesante y, por supuesto, la arquitectura. Tal vez, yo creo que la fotografía de arquitectura puede ser la más indicada para realizar fotografía simétrica, pero el paisaje, si encontramos algún tipo de elemento acuático, como puede ser un lago, podría ser perfecto para nuestra fotografía. También en los retratos podemos buscar fondos simétricos para colocar a la persona delante de esos fondos simétricos y conseguir efectos interesantes en nuestras imágenes. Por ejemplo, en este caso vemos cómo ha colocado a esta modelo, a esta chica, justo en el centro de esos elementos simétricos, ese elemento arquitectónico, esas líneas en el suelo, y se consigue una fotografía, como hemos dicho antes, muy equilibrada, muy interesante también en el retrato, cuando sobre todo la utilicemos con algún fondo que nos permita resaltar la simetría y colocar al elemento a fotografiar junto, por ejemplo, justo en ese centro simétrico, como en este caso. También podemos utilizar la simetría y colocar algún elemento que desbalance esa simetría de manera intencionada. Por supuesto, puede ser una persona, puede ser un elemento natural, un árbol, por ejemplo, algo que encontremos. En este caso, fijaos, ese sol del atardecer es el elemento que de alguna manera desbalancea intencionadamente esa simetría creada por esas torres de luz, ¿no?, de electricidad, y el fotógrafo se ha colocado justo en el centro, pero es una fotografía que no molesta ese elemento. Más que nada, incluso se consigue una fotografía más interesante, más llamativa, colocando ese elemento que desbalancea la simetría, pero en este caso realza la fotografía. Se consigue una fotografía más potente. Prácticas para dominar la simetría, desde luego que buscar elementos, ubicaciones, edificios, calles, ríos
o practicar en los reflejos, en charcos, en vidrios, espejos. Si queremos conseguir directamente en la cámara una fotografía perfecta, utilizar el trípode. Un trípode puede ser una opción muy indicada y si no podemos utilizar un trípode, no queremos llevar nuestro trípode, bueno, pues podemos utilizar, servirnos de nuestra cámara, utilizar como ayuda esas líneas del visor si tenemos disponible esa opción y conseguir la fotografía en la cámara sería desde luego lo más indicado, pero nos podemos ayudar luego en la edición. La simetría, otro recurso estético que podemos utilizar en nuestras fotografías. Hemos hablado en vídeos anteriores de la regla de los tercios, de las líneas en la composición y también hoy tocaba hablar de simetría. Otro recurso más que podéis utilizar, que podemos utilizar para conseguir fotografías más potentes, más equilibradas, más llamativas, más interesantes. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, darle like, podéis compartir, podéis suscribiros si no estáis suscritos y volveré con nuevos vídeos hablando de este maravilloso arte fotográfico. Muchas gracias.